Buenas noches. Hemos estado hablando sobre empuñar la espada para así conocer más a Dios. Y muchas veces la pregunta es la respuesta de Dios. Y entonces tenemos que ver que así como es importante tener hábitos de estudio bíblico, de conocer esas tácticas que nos ayuden a aprovechar nuestra lectura, es importante lo que hagamos con la información que aprendemos. Y a veces leemos, pero no sabemos cómo aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Y muchas veces queremos que la respuesta sea así, literal, pero no es así. Porque es que la respuesta no es de un estilo o una talla para todos. Aplicar la palabra de Dios es algo que hacemos en unidad con Él. Por lo tanto, se convierte en un proceso individual. Pero hay ciertas pautas o patrones generales que podemos utilizar independientemente de nuestro proceso. Y entonces tenemos que ver que la respuesta de Dios siempre es su palabra. Y la Biblia es un libro de poder transformativo. Porque más que palabras que tú veas y leas, es una palabra viva y eficaz de Dios para nuestros corazones. Por lo tanto, recordando que la Biblia no es un libro común y corriente, tú y yo nos debemos mantener alerta porque el Espíritu Santo en nosotros activa esa respuesta. Y entonces cuando leemos algún pasaje, algún versículo, alguna palabra y nos llama la atención, debemos detenernos. Pregúntate, ¿por qué me llama la atención? ¿Hay algo aquí que tengo que aprender? ¿Hay algo en mí que tengo que cambiar? ¿Será una percepción que tengo de algo o algún comportamiento erróneo? A veces una palabra, un versículo, un pasaje nos llama la atención. Y no es hasta que estudiamos que vemos el porqué. Muchas veces es una palabra que nos sirve de eslabón para conectar dos conceptos que de pronto no entendía bien. Y al hacerlo, ya puedo aplicar ese concepto porque ya lo tengo claro. Otras veces estudiar una palabra me ayuda a entender algo sobre Dios. Y en hacerlo puedo relacionarme con Él en otro nivel. Por lo tanto, de aquí en adelante, cuando algo te llame la atención, es usualmente el Espíritu Santo invitándonos a ir más profundo. Debemos mantenernos alerta. Y aunque las emociones no siempre son el mejor consejero, podemos aprender a usarlas. Y es algo que debemos empezar a identificar como un indicador para crecer. Esta alerta a las emociones mientras se lee la Biblia, pues nos llevará a que si se lee algo y se responde a la defensiva, debemos averiguar por qué. Si algo da tristeza, ¿por qué? Si da alegría, ¿por qué? La idea es que consideremos por qué detrás de nuestra emoción. Es que las
emociones no son otra cosa que un indicador de lo que está pasando en nuestro interior. Cuando nosotros usamos ese indicador mientras leemos la Biblia, podemos alertarnos a actitudes que tienen que cambiar en nosotros, dándonos así un punto para aplicar la palabra a nuestras vidas. También debemos aprender a leer entre líneas, más allá de lo que está en la página. Cuando tú miras todo un pasaje, te puedes dar cuenta que la Biblia tiene muchos versos que se entrelazan. Si de pronto nos damos a la tarea de buscarlos, podemos tener un cuadro más completo que nos ayude a analizar lo que Dios quiere decirnos y cómo nos aplica. Alimenta tu curiosidad, indaga, busca definiciones, estudia el trasfondo, ata cabos, haz conexiones entre diferentes pasajes. Pero también tenemos que buscar la manera de llevar lo que está en nuestra mente a la acción. ¿Y por qué? Porque toda acción comienza con un pensamiento. Y esto es algo que deberíamos mirar más detalladamente. Y eso nos lleva a algo sumamente importante. A que tengamos en cuenta que si queremos cambiar nuestra manera de actuar, hemos de empezar cambiando nuestra manera de pensar. Y estamos hablando de Romanos 12:2. Por lo tanto, una manera efectiva es ir grabando la palabra de Dios en nuestra mente. Y eso se hace memorizando versos. Cuando tú lo empiezas a hacer, vas a reemplazar patrones de pensamiento erróneos con la verdad de la palabra de Dios. Poco a poco, irás actuando diferente y te irás alineando a la palabra de Dios. Si por ejemplo un día estás leyendo y de pronto lees un pasaje y sientes que el Espíritu Santo te está moviendo a estudiarlo más profundo, sabes que hay un punto de aplicación ahí. Y podrás memorizarlo y hacerlo. Y entonces empezarás a entrenar tu mente a pensar y eventualmente actuar en línea con esos versos. ¿Y qué decir de meditar en la palabra del Señor? Esto es una manera de llevar lo que está en nuestra mente a la acción. Porque después de memorizar un verso, debemos meditar en él. Y esto nos lleva a estudiarlo, a buscar mayor entendimiento y así descubrir maneras en la forma de aplicarlo a nuestras vidas. Cuando empiezo a meditar un verso, pues voy masticándolo mentalmente, voy estudiándolo, voy buscando a Dios mientras lo estudio. Y entonces podríamos irnos a Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué hermoso que cuando meditamos en la palabra frecuentemente la vamos asimilando y nos vamos apropiando de ella en nuestro diario vivir. El Señor siempre quiere que meditemos en su palabra, porque mientras que lo hacemos, la palabra va haciendo el trabajo de Dios en nosotros, lo cual nos lleva a actuar conforme a su voluntad. Al aplicar la palabra, es algo que hacemos en unidad con Dios. Al meditar en la palabra, colaboramos con Él
para que su Espíritu trabaje en nosotros. Y así le vamos dando paso a manifestar su fruto en nosotros. Pero no menos importante es la oración. Y esto es algo que definitivamente debemos tener claro. Esto de aplicar la palabra es una colaboración entre tú y Dios. Teniendo en cuenta que nosotros podemos hacer esa parte limitada por nuestra cuenta. Pero en Cristo podemos ir mucho más allá. O si no, lee Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y decíamos de manifestar el fruto de Dios en nosotros. Entonces estaríamos hablando del fruto del Espíritu Santo. Y son todas virtudes necesarias en nuestra vida espiritual. Pero sabemos que ninguna depende de nuestras habilidades. No son el fruto de Antonio, de Juan, de Pedro, de Sebastián. No. Son el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Un fruto es un producto que nace de una planta. Y entonces ahí tendríamos que recordar cómo Jesús nos compara con ramas y Él con la vid. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en Él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Juan 15:5. Eso quiere decir que el fruto espiritual no es algo que tú y yo podamos producir por nuestra cuenta. Es el resultado de cómo nutrimos nuestra relación con Dios a través de Cristo y dejamos que su Espíritu se manifieste en nosotros. Por eso es necesaria la oración. Eso junto con nuestro tiempo en la palabra nos permite permanecer en Cristo para así aplicar la palabra y ser fructíferos. Pero podíamos echarnos un vistazo ahí a Primera de Samuel, capítulo 3. La palabra nos dice que Samuel escuchó la voz de Dios, pero no la reconoció hasta que fue instruido por Elí. O podemos ir y ver que Gedeón tuvo una revelación física de Dios y aún así dudaba de lo que había escuchado, hasta el punto de pedir una señal, no una vez, sino 3 veces. Y estaríamos en Jueces capítulo 6, versículo 17 al 22. Jueces 6, 36, 40. Por eso cuando escuchamos la voz de Dios, ¿cómo sabemos que es Él quien nos habla? Primero que nada, nosotros tenemos algo que ni Gedeón ni Samuel tenían. Tú y yo tenemos la Biblia, una Biblia completa, inspirada, palabra de Dios para leerla, estudiarla y meditarla. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por tanto, Dios jamás te guiará o dirigirá contrariamente a lo que Él ha pensado o prometido en su palabra, como dice Tito capítulo 1, versículo 2. Todos queremos la respuesta de Dios, pero para escuchar la voz de Dios debemos pertenecer a Dios. Juan 10, 27, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquellos que escuchen la voz de Dios son aquellos que le pertenecen. Aquellos que han sido salvos por su gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo. Estas son las ovejas que oyen y reconocen su voz, porque le conocen como su pastor. Si queremos reconocer la voz de Dios, debemos pertenecerle a Él.
Pero también escuchamos su voz cuando pasamos un tiempo de calidad diariamente en oración, estudio de la palabra y meditación en ella. Mientras más tiempo pases en intimidad con Dios y su palabra, te será más fácil reconocer su voz y su guía en tu vida. Cuando nosotros miramos en la vida diaria y vemos a los empleados del banco, vemos que ellos toman el billete, lo examinan, le hacen unas pruebas muchas veces rápidas, porque ellos están entrenados para reconocer falsificaciones. Ellos han estudiado los billetes y saben sus marcas genuinas. Por eso ellos buscan las marcas y así reconocen los verdaderos de los falsos. ¿Y esto cómo nos aplica a nosotros? Que cuando tú y yo estamos familiarizados con la palabra de Dios y alguien viene a hablarnos, pues nosotros, por el conocimiento que tenemos de la palabra, podemos evaluar si nos está hablando mentiras o verdades. Podemos tener claro si es de Dios o no es de Dios. Pero también, mientras que Dios puede y habla audiblemente a la gente hoy en día, Él habla primeramente a través de su palabra, pero a veces también a través del Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia, a través de circunstancias, a través de exhortaciones, a través de lo que nos dicen otras personas. Al comparar aquello que estamos escuchando a la verdad de las Escrituras, tú y yo vamos a aprender a reconocer la voz de Dios. ¿Cómo negarlo? Si siempre en el fondo estamos buscando una respuesta. Queremos escuchar un mensaje de Dios. Queremos captar qué es lo que Él quiere de nosotros. Queremos siempre entender el porqué de tantas cosas que nos pasan. Y para ello lo primero que tenemos que hacer es presentarnos tal como somos. Según nuestra situación, según lo que estemos viviendo en nuestra existencia. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Que es necesario abrir el corazón para que Dios vea lo que hay ahí de felicidad, de preocupación, de inquietud, de gozo, para que Dios responda. Ese es el primer paso. Es mostrar a Dios nuestra vida. Y el segundo será la respuesta de Dios. Ahora, Dios responde al hombre que le busca. En primer lugar, en su palabra. Es que el Señor se ha querido revelar a lo largo de la historia. La historia de Israel, la historia de la humanidad y en nuestra historia. Es que la revelación ha sido plasmada en la Escritura. Ahí encontrarás que el pueblo expresó la historia de amor de Dios con ellos. Ahí la humanidad encontró la revelación del amor de Dios hacia ellos. Y ahí encontramos nosotros, en lo concreto de nuestro hoy, la revelación del amor de Dios a nuestra alma y todas sus respuestas. Es que las Sagradas Escrituras es esa voz de Dios que resuena como eco a lo largo de la historia. Es ahí donde, si vamos, podemos encontrar un mensaje también para nosotros. La iglesia nos presenta diariamente un alimento para nuestra alma. Todos los días tenemos ese privilegio de poder ser iluminados por Dios a través de su palabra. Ese alimento de cada día es como ese maná que Dios daba a los israelitas en el desierto. Ellos no podían
reservarse nada para el día siguiente, ya que se llenaba de hongos. Es un modo en que el pueblo de Israel concebía su confianza en la providencia de Dios, que al día siguiente les iba a hacer descender el maná para ellos. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 16. Así es hoy en día. Es ese alimento que Dios nos da y debemos confiar que mañana también nos dará más pan para poder afrontar nuestro día. Por eso es bueno considerar cómo nos debemos acercar a la palabra de Dios. Muchos han pensado que es casi como una magia. Piensan que le preguntan algo a Dios, abren la Biblia al azar y eso que aparece es la respuesta de Dios. Pero no es así como nos debemos acercar a la palabra, ya que Dios al manifestarse en su palabra no lo hace para dar consejos, soluciones prácticas a los problemas. La acción de la palabra es algo más profunda. Es una palabra que va penetrando poco a poco el corazón del creyente hasta llegar a la raíz de su ser y construir desde sus cimientos su vida desde la palabra. Por eso, más que una respuesta teórica, la palabra es la acción de Dios en nosotros. Ya es tiempo de considerar la palabra de Dios como una manifestación dinámica de Dios. Es saber que Dios, cuando habla a través de su palabra, ama y se da a sí mismo a través de ella. Y cuando tú miras, no te está dando conceptos, sino que se revela a sí mismo, se entrega, se comunica, se da en amor. Y entonces vemos que la palabra es Cristo mismo. Dios quiso pronunciar una palabra de amor a los hombres y habló en Cristo. Y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Por eso cuando empezamos a concebir la palabra desde esta perspectiva, podemos reflexionar sobre nuestra escucha. Es que la escucha de la palabra no es tener los oídos de la mente abiertos para entender el mensaje. Es tener los oídos del corazón para acoger a Dios que se nos da en su palabra. Cuando tú presentas al Señor tu situación existencial, esperando de Él una respuesta en su palabra, hay que tener una actitud de acogida para esas palabras humanas, leídas o pronunciadas. Sean palabras divinas en nuestro corazón. Acuérdate, son palabras vivas y eficaces, como nos lo dice la Escritura, allá en Hebreos. Y entonces tenemos que entender que en primer lugar la palabra es viva porque tiene una actualidad. Fue escrita, dicha, hace más de 2000 años. Pero cuando tú vas a la palabra tiene una fuerza en el presente. Es que Dios entra en nuestra dimensión temporal a través del Verbo encarnado. Y nos ha hecho capaces en Jesús de entrar en la dimensión de su atemporalidad. O si no, mire las palabras pronunciadas por Jesús hace 2000 años. Son presentes en la eternidad de Dios. Nosotros vivimos ya en esta tierra esa dimensión atemporal en la relación con Dios. Es por eso que las palabras que tú encuentras en la Sagrada Escritura pueden seguir hablando y tienen un mensaje actual para cada uno de nosotros. En segundo lugar, la palabra es eficaz. ¿Y por qué es eficaz? Porque la palabra nos va transformando en la misma palabra que acogemos. La palabra tiene una fuerza creadora y transformante. El hágase del Génesis
que creó el universo allá en Génesis 1, esa palabra de Dios que creó sigue creando en nuestro interior. Es por eso que al acoger esa palabra escrita en la Biblia, nuestro corazón se va haciendo semejante a esa palabra. Es un proceso, va siendo creada y recreada por la palabra. No solo escuchamos esta frase, nada es imposible para Dios, Lucas 1:37, sino que Dios hace que nuestra actitud de vida sea la confianza de que nada es imposible para Él. Y entonces ya es una seguridad en nuestro caminar. Al acoger la palabra de Dios, esa palabra que se nos da, es esa primera respuesta de Dios en la oración. Y hay una segunda respuesta. Es que Dios responde al alma que lo busca en la oración, obrando en él. Es que la obra de Dios en nosotros es uno de los frutos más importantes de la oración. No es tan importante saber cosas sobre Dios, sino que esas cosas que sabemos sobre Dios se realicen en nosotros. Por ejemplo, podemos saber que Dios es amor. Pero una cosa muy distinta es dejarnos amar por Él en un momento de oración. Podemos saber que Dios es nuestro Padre, pero es mucho más grande tener una experiencia de su ternura paterna y por lo tanto sabernos hijos. Por eso en la oración hay que llegar a ese momento. Es que dejar que Dios obre en la propia alma implica una oración sin miedo al silencio. A veces pensamos que orar es decirle muchas cosas al Señor y que Él nos diga muchas otras cosas. Por eso debemos superar ese primer nivel de oración para llegar a orar disponiendo nuestra alma para que el Señor haga su obra en nuestro interior. No es fácil permanecer mucho tiempo en oración sin decirle nada a Dios, simplemente abriendo el corazón para que Él obre en nosotros. Por eso debemos aprender a permanecer un tiempo largo en oración, permitiendo a Dios actuar en nosotros. Y lo primero es aprovechar la palabra que ya ha tocado el corazón. Es que esas frases hay que aprovecharlas en el momento en que estamos dejando que la acción de Dios se realice. Tú las puedes repetir varias veces, traer a la mente cuando te has distraído para regresar a la oración. Cuando tú vas a Lucas 2:51 dice el Evangelio que su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Así también nosotros. Rumiemos la palabra para dejar que vaya penetrando el corazón hasta convertirse en una verdad en nuestro caminar diario. Así la palabra se va haciendo uno de nosotros y empezamos a pensar como la palabra, decidir como la palabra, actuar como la palabra. Empezamos a hacer la misma palabra del Padre. Pero en segundo lugar, las posturas. No nos hemos dado cuenta que somos una sola cosa y nuestro cuerpo también tiene un lenguaje. A veces el lenguaje del cuerpo es más potente que el de las palabras. Cuando tú entras en contacto con Dios, ayuda también a utilizar posturas que sean acordes con el tipo de oración que estás haciendo. Si le pides algo a Dios, tú puedes abrir tus manos como gesto de súplica. Si quieres pedirle perdón, puedes postrarte ante Él. Si deseas entregarte a Él, puedes abrir las manos y presentarlas a Dios. Cuando lo alabas, elevas tus manos también hacia Él. Es que el cuerpo nos dispone para mantenernos en silencio, dejando que Dios actúe en cada uno de nosotros.
En tercer lugar, deberíamos mirar esas frases espontáneas que broten del corazón, que acompañen ese momento. Es que esas frases sencillas hacen seguir el consejo del Señor cuando nos dice que cuando oremos no digamos muchas cosas porque el Padre ya sabe lo que necesitamos antes de que tú y yo lo pidamos. Mateo 6, 7, 8. Y cuando tú miras, esas frases pueden ser una súplica o pueden ser un acto de fe. Tú lees la palabra, ya la has meditado. Y en la oración dejas que Dios vaya actuando en ti. Y entonces esa súplica asume una función muy importante. Porque esa súplica es la voz que se eleva al Padre pidiendo que se realice todo lo que Él ha prometido en nosotros en ese momento. Esos actos de fe son esenciales para dejar que Dios realice su obra en nosotros. Por eso, todo lo que quieras llevar a Dios, conviértelo en un acto de fe. Porque es que la fe en la obra de Dios es esencial para que Dios la pueda realizar. Es el modo en que nosotros permitimos a Dios que se quiere entregar por entero al corazón del hombre, que se pueda dar al nuestro. Y entonces podemos con firmeza decir, creo que me estás curando. Señor, tú me estás transformando. Señor, yo sé que estás derramando de tu espíritu. Padre, me estás amando. Tú eres el que me sostienes. Tú siempre escuchas mi súplica. Y qué hermoso, porque el acto de fe manifiesta externamente lo que está sucediendo en el interior. Nunca olvides que Dios está actuando. Eso es lo más importante. Esa es la respuesta más importante que Dios tiene para nosotros. Es así como Dios nos responde. Por eso cuando tú presentes al Señor tu situación existencial, deja espacio a su respuesta. Y siempre su primera respuesta es su palabra. Y en segundo, es su obra en nosotros. Por eso, pidamos al Señor que nos responda y que nosotros podamos ver esa respuesta. Quita la idea de que el Señor no responde y más bien empieza a ver y a sentir la respuesta de Dios en tu vida. Por eso, Padre, hoy en el nombre de Jesús necesitamos una respuesta. Háblanos, Señor. Manifiéstate, Señor, en nuestros corazones. No queremos más la respuesta de los hombres. No queremos más la respuesta del mundo. No queremos más nuestras propias respuestas. Hoy queremos, anhelamos y necesitamos tus respuestas. Padre amado, hoy acogemos esas respuestas como venidas de ti. Hoy las aceptamos porque en tu bondad nos has querido dar como gesto de tu amor a cada uno de nosotros. Papito Dios, nuestros corazones están sedientos, Señor. Y la respuesta que más buscamos es esa promesa que dice tu palabra, que tú y tu Hijo acamparán en nuestros corazones. Por eso sabemos, Señor, que tú y tu Hijo es la respuesta para nuestra vida. Por eso sabemos, Señor Padre misericordioso, que tú vienes obrando, Señor, por medio del Espíritu Santo. Y cómo no reconocer, Padre amado, que cada día
tú nos bendices, que el amor de tu Hijo nos llena y que el Espíritu Santo va trabajando en nuestros corazones. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Para aquellos que han preguntado sobre la respuesta de Dios, ahí tienen. Debemos aprender a mirar, porque el Señor siempre responde. Lo que pasa es que no responde como nosotros queremos, sino Él tiene siempre esa forma maravillosa de responder. Cada día debemos evaluar cuánto hemos crecido en la palabra, cuánto hemos crecido en el Señor, porque eso es lo que hemos permitido que Él obre en nosotros. Mañana tendremos nuestra reunión presencial desde el Auditorio Su Gloria en mi Bogotá. Y seguimos viendo y empuñando la espada. Y entonces, así como vemos la respuesta de Dios, les invito a que mañana veamos nuestra respuesta a Dios. A todos aquellos que nos han inscrito a nuestro WhatsApp, muchas gracias. Seguimos contestándoles. A muchos les hemos contestado directamente, otros lo hemos hecho de acuerdo a las enseñanzas. Pero a todos, de una u otra forma, les hemos contestado. Gracias por dejarnos servir y adelante empuñando la espada. Caminemos siempre en el Señor. Buenas noches.